Buenas, profesor, compañeras y compañero. A nosotros nos corresponde hablar acerca del tema del marco metodológico en la investigación. El grupo de trabajo está conformado por Marianela Leandro Mora, Marilyn Ureña Chávez y mi persona Tina Rieta García. Buenas, mi nombre es Marianela y les voy a hablar sobre qué es el marco metodológico. Este se encarga de revisar los procesos a realizar para la investigación. No solo analiza qué pasos se deben seguir para la óptima resolución del problema, sino que también determina si las herramientas de estudio que se van a emplear ayudarán de manera factible a solucionar el problema. También es una serie de pasos o métodos que se deben plantear para saber cómo se proseguirá en la investigación. Es necesario tener en cuenta todos los factores que influyen en el problema, como su contexto, sus condiciones, sus cambios y principios. Es por este motivo que en el marco metodológico nos contextualiza profundamente en el problema, no solo por la parte teórica, sino también práctica, viendo la forma de estudiar los diversos factores que afectan al problema. También es una serie de pasos o métodos que se deben plantear para saber cómo se proseguirá en la investigación. Es necesario tener en cuenta todos los factores que influyen en el problema, como su contexto, sus condiciones, sus cambios y principios. Es por este motivo que en el marco metodológico nos contextualiza profundamente en el problema, no solo por la parte teórica, sino también práctica. Bien, ¿para qué sirve el marco metodológico? El marco metodológico en una investigación debe comprenderse como la herramienta fundamental para investigar en el contexto de estudio. En el marco metodológico se ponen a prueba las hipótesis, teorías planteadas a un principio para su revisión y análisis práctico. El marco metodológico sirve y responde en todo caso a la necesidad de adquirir pruebas por medio de métodos y recolección de información, en base a las teorías y objetivos planteados en la investigación. El marco metodológico debe ir en relación constante con los objetivos de la investigación. No debe ser un medio que los afecte, sino que los refuerce. Estructura del marco metodológico. Expone la metodología para el logro de los objetivos. Un esquema o guía procedimental. Los pasos para realizar el estudio. Componentes varían según la modalidad y tipos de investigación. Y para finalizar, la redacción en tiempo futuro. Buenas, mi nombre es Tina y les voy a hablar acerca del diseño de la investigación. El diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. Se refiere a dónde y cuándo se recopila la información, así como la amplitud de la información recopilada, en donde se alude a las fuentes y se clasifica en: primero, diseño de campo, cuando la información se recoge en un contexto natural o si son fuentes vivas. Segunda, diseño de laboratorio, cuando la información se recoge en un ambiente artificial o creado. Tercera, diseño documental, si las fuentes no son vivas o aquella que se basa en la obtención y análisis de los datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos. Cuarta, diseño experimental, proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos o determinadas condiciones o estímulos para observar los efectos que producen. Pueden utilizarse diseños de fuentes mixtas, el cuando alude a la perspectiva temporal del diseño. La número 1, diseño histórico o retrospectivo, cuando está dirigido a reconstruir hechos pasados. Número 2, diseño contemporáneo,
cuando el propósito es obtener información de un evento actual. Número 3. Diseño evolutivo. Estudia el evento en su proceso de cambio a lo largo del tiempo, por ello necesita hacer mediciones repetidas. Diseño transicional. Estudia el evento en un único momento del tiempo. Pueden haber diseños históricos evolutivos o históricos transicionales, contemporáneos evolutivos o contemporáneos transicionales. Como lo podemos ver en las fotografías, es un ejemplo por el cual nosotros captamos un momento y ahí lo vamos a tener vivo. Buenas, mi nombre es Marilyn y les voy a hablar sobre la población y muestra. La población se refiere al conjunto por el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan de los elementos o las unidades. Entre ellas podemos encontrar las personas, instituciones o cosas que han sido involucradas en la investigación. En esta sección se describirá la población, así como el tamaño y la forma de selección de la muestra. La forma de selección de la muestra también es el tipo de muestreo, en el caso de que éste exista. No obstante, en este punto se omite en investigaciones bibliográficas y en estudios de casos. Por otra parte, los estudios de casos se concentran en uno o pocos elementos que se asumen no como un conjunto, sino como una sola unidad. Entre los tipos de muestreo podemos encontrar el muestreo probabilístico, que es el proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Esta a su vez se clasifica en muestreo al azar simple, que es el procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad, conocida previamente, es distinta de 0 y de 1. Muestreo de azar sistemático. Se basa en la selección de un elemento en función de una constante k. De esta manera se escoge un elemento cada k veces. Muestreo estratificado. Consiste en dividir la población en subconjuntos o extractos, cuyos elementos posean características comunes. Así, los estratos son homogéneos internamente. Muestreo por conglomerados. Se basa en la división del universo en unidades menores, para determinar luego las que serán objeto de investigación o donde se realizará la selección. Muestreo no probabilístico. Procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población. Muestreo casual o accidental. Selección arbitraria de los elementos sin un juicio o criterio preestablecido. Muestreo intencional u opinático. Selección de los elementos con base en el criterio o juicio del investigador. Muestreo por cuotas. Se basa en la escogencia de los elementos y en función de ciertas características de la población, de modo tal que se conformen grupos o cuotas correspondientes a cada característica. Antes de redactar el marco metodológico debemos tomar algunas recomendaciones. Cuidar el cumplimiento de la normativa formal en cuanto a presentación de portadas, índices, numeración, márgenes, espacio entre párrafos e interlíneas, títulos, subtítulos, citas y referencias bibliográficas, así como los tipos de letra, entre otros. Por otra parte, se debe tener mucho cuidado en la redacción y estilo, así como la ortografía, y recuerde que se redacta en tercera persona. Por ejemplo, hice tal cosa, eso es en primera persona, y se realizó o se hizo tal cosa es en tercera persona. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Muy bien, Stephanie. Bien, gracias a Dios, sí. ¿Cómo te terminó de ir con lo del trabajo de investigación del marco metodológico que la profe Marianela nos puso a hacer?
Tina, la verdad es que no muy bien, aún tengo algunas dudas. En serio, yo estoy igual. Sí. Bueno, pero de fijo ahora en clase la profe nos va a quitar de dudas. Sí, ahorita tenemos que preguntarle varias cosas, a ver si nos sale bien ese trabajo. Sí, claro. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien, usted. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿usted problemas? ¿Lograron hacer el trabajo? Sí, profe. Sí, claro. profe, solo que aún tenemos algunas dudas. Ajá. Sí, vamos a aprovechar este espacio para evacuar algunas dudas. ¿Cuáles serían? Profe, es que a mí me queda la duda de qué es un marco metodológico. Bueno, chiquillas, vean, el marco metodológico es el que se encarga de revisar los procesos a realizar para la investigación. Este no solo va a analizar los pasos que se deben seguir, sino también determina si las herramientas que utilizamos ayudarán a la resolución. La verdad, sí, ¿verdad? Ya, Sí, claro. ya queda mejor. Sí, ¿verdad? Profe, mira, si yo tengo otra pregunta con respecto a la partecita que decía la redacción, que ahí dice sobre títulos, que hay que poner, darle contenidos y todo eso. Profe, todo eso tiene que ir con un formato APA. Exactamente, Tina. Todo trabajo universitario, más de ese tipo, ¿verdad? Trabajo de investigación, tipo tesis, tiene que ir siempre en formato APA, citado, todo. Ya sea parafraseado, sea que lo pusieron textualmente, o sea que usted lo extrajo de algún documento. Sí, profe, fíjese, a mí eso de la PAC siempre yo las no me cuesta, Sí. para otros trabajos de la U también. Sí, en el aula virtual yo les había subido un documento. Entonces, Ah, ahí sí, lo es pueden cierto, Mari revisar. me había dicho de Sí, eso, bueno, tengo que ver. Pero hay muchos documentos que uno puede utilizar. Y ya se investiguen bastante, Ok. también es parte de... Sí, sí, profe, tengo que hacerlo porque de verdad me cuesta, pero sí, hacerlo en formato APA. Sí. Profe, yo tengo otra duda. ¿En dónde puedo utilizar yo el marco metodológico? Sí, este se utiliza por lo general en trabajos formales, como les decía, de tipo tesis, trabajos de investigación, entre otros. Ahí en el documento venía, entonces sí, leer un poquito mejor para que saquen todo eso. Profe, bueno, yo no sé si es duda también de Marilyn, pero yo es que a mí me quedó entre lo que es marco metodológico y marco sí. teórico, ahí tuve como una confusión en esa parte del documento que usted nos había dado, profe. Sí, eso es muy normal, esa duda siempre como que surge, ¿verdad? Que es marco teórico y marco metodológico. Les comento un poquito el marco teórico. El marco metodológico, perdón, está dentro del marco teórico, junto con otros tipos de marco, por ejemplo, el marco conceptual, entre otros. Entonces, sepan que el marco metodológico es un contenido del marco teórico, ¿verdad? Buenas, compañeros, profesor y compañeras. En síntesis, el marco metodológico sirve y responde a la necesidad de adquirir pruebas por medio de métodos y recolección de información, con base en las teorías y objetos planteados en la investigación. Gracias. Bueno, en conclusión con respecto al tema que nos correspondió exponerles del marco metodológico, es de suma importancia saber cuáles son sus tipos, sus características y cómo es elaborado de una forma correcta para cuando ya en un futuro y ya realicemos lo que es nuestro trabajo de tesis, proyectos y demás, cuidar lo que es redacción, usar formato APA, todo lo que conlleva este. Además, debemos tomar en cuenta factores tanto internos como externos para ser analizados y determinar si estos colaboran con el proceso de la investigación, por lo cual se debe tomar en cuenta variables que contengan los datos precisos y directos.